Vamos a hablar acerca del microprocesador. El microprocesador, también llamado procesador, chip, microchip. Muchos le dicen cerebro. Eso es con lo que cuenta la computadora y se encarga básicamente de recibir, analizar y calcular todos los datos y llevar el control de los demás dispositivos del ordenador o del computador. Arquitectura. La arquitectura de un microprocesador Bien, la arquitectura de un microprocesador permite definir dos principales microprocesadores. Estos son arquitectura von Neumann, que estuvimos hablando en la clase anterior, y arquitectura hardware. Además de estas arquitecturas, pueden tener procesadores de tipos CISC y RISC. Ya lo veremos un poco más adelante esto. Sobre la arquitectura von Neumann, eso lo vimos, pero en esta arquitectura los datos y las instrucciones circulan por el mismo bus, ya que estos son guardados en la misma memoria de lectura y escritura. Principal ventaja es el ahorro de líneas de entrada-salida, pero esto supone una disminución en la velocidad con la que se realizan los procesos. Vamos a hablar de la arquitectura de hardware. En esta arquitectura existe una memoria específica para los datos y una memoria específica para las instrucciones. De esta forma se usan dos buses bien diferenciados. Su principal ventaja: con esto se logra trabajar con las dos memorias simultáneamente y en consecuencia se obtiene mucha más velocidad en la ejecución de los programas. Actualmente, la tendencia de los microcontroladores es usar este tipo de arquitectura. Elementos de un microprocesador. Su arquitectura es parecida a la computadora digital porque ambos realizan cálculos bajo un programa de control. Encapsulado es la que rodea y protege la oblea del silicio del microprocesador para impedir su deterioro. Es como su cobertor. Un ejemplo es oxidación por aire. Memoria caché es una memoria rápida que emplea el procesador para tener alcance a los datos que serán utilizados en diferentes operaciones. Estas son las famosas L1, L2. Regularmente son pequeñas en almacenamiento. Coprocesador matemático es la parte del microprocesador que se especializa en cálculos matemáticos y es considerado un proceso lógico junto con los registros, la unidad de control, la memoria y el bus de datos. Registros es un tipo de memoria pequeña con fines de usos particulares. Hay varios grupos de registros en cada procesador. Un grupo de registros regularmente es para el control del programador.
y controlados por el procesador. La memoria es una parte interna de la computadora y también es el lugar donde el procesador encuentra sus instrucciones del programa y sus datos que se encuentran almacenados en memoria. Su función, proporcionar un espacio de almacenamiento para el trabajo en curso. Dígase que es una zona donde se almacenan informaciones de forma temporales en caso de que sea la memoria RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatoria. También está la memoria ROM, que es de solo lectura. Vamos a hablar de los puertos. Los puertos es la manera en que el procesador se comunica con cualquier circuito de la computadora, teniendo asignado un número de puerto por el cual el procesador utiliza para comunicarse con los circuitos. Unidad aritmético-lógica, la ALU. Aquí es donde se efectúan las operaciones aritméticos, suma, resta, multiplicación y división, y las operaciones lógicas como AND, OR o NOT, dígase y, o, negación. Unidad de control es un circuito que recibe como entrada una instrucción y devuelve como salida todas las señales de control para el componente del computador. La unidad de control actúa como un encargado de controlar el orden de los procesos en que deben de ser ejecutados. Es quien dice quién va primero, quién sigue. Eso hace la unidad de control. Y obviamente me refiero a los procesos que se están ejecutando dentro del microprocesador. Quien pone el orden es la unidad de control. El funcionamiento, el microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios y estos están organizados secuencialmente en la memoria principal. La ejecución de las instrucciones se puede realizar en varias fases. Prefetch, prelectura de la instrucción desde la memoria principal. Fetch, envío de la instrucción al decodificador. Decodificación de la instrucción es determinar qué instrucción es, por tanto, qué se debe hacer. Lectura de operandos, si los hay. Ejecución, lanzamiento de las máquinas de estado que llevan a cabo el procesamiento.
escritura de los resultados se realiza en la memoria principal o en los registros. Vamos a ver la conexión con el exterior. El procesador posee un arreglo de elementos metálicos que permiten la conexión eléctrica con el circuito que conforma el microprocesador y la tarjeta madre o motherboard. Dependiendo de la complejidad, la potencia. Thin Grid Array. La conexión se realiza mediante pequeños alambres metálicos que están repartidos en la base del procesador, introduciéndose en la placa base, introduciéndose unos pequeños agujeros del zócalo o socket. Ahí están los pins. Esto cuando se va a colocar hay que tener mucho cuidado porque si uno de estas pins se dobla o se rompe, no va a funcionar de forma correcta. Ball Grid Array o BGA. La conexión se realiza mediante bolas soldadas al procesador que hacen contacto con el zócalo. Miren la forma. Cada una de esas puntitos plateados es lo que hace contacto con la placa madre. Ese es otro tipo de conexión. Tenemos el Land Grid Array, el EGA. La conexión se realiza mediante superficies de contacto lisas con pequeños pines que incluyen la placa base. Ahí lo tienen. Proceso de fabricación de microprocesadores. Los procesadores no se limitan solo a las PC o servidores. Casi todos los dispositivos tienen algún microprocesador incluido en su sistema. ¿Cómo se fabrican los microprocesadores? El proceso de fabricación de un microprocesador es muy complejo. El silicio necesario para construirlo suele extraerse de la arena, compuesta básicamente de cuarzo, o sea, dióxido de silicio, con el que se fabrica un monocristal de unos 20 por 150 centímetros. Para ello, se funde el material a una alta temperatura y así se va formando el cristal. De este cristal de cientos de kilos, se cortan los extremos y la superficie exterior para obtener un cilindro perfecto. Luego, el cilindro se corta en obleas de 10 micras de espesor, es decir, la 10ª parte del espesor de un cabello humano. Esto se realiza utilizando una sierra de diamantes. De cada cilindro se obtienen miles de obleas y de cada oblea se fabricarán varios cientos de microprocesadores. Estas obleas son pulidas hasta obtener una superficie perfectamente plana. Pasan por un proceso llamado annealing, que consiste en someterlas a un calentamiento extremo para eliminar cualquier defecto o impureza que pueda haber llegado a esa instancia. Después de una supervisión mediante láseres capaces de detectar imperfecciones menores a una milésima de micra, se recubren con una capa aislante formada por óxido de silicio, transferido mediante deposición de vapor. De aquí en adelante comienza el proceso de dibujado. Esto quiere decir que los transistores que conformarán cada microprocesador son dibujados sobre la placa. A pesar de ser muy complejo y preciso,
básicamente consiste en la impresión de sucesivas máscaras sobre la oblea, sucediéndose la deposición y eliminación de capas finísimas de materiales conductores, aislantes y semiconductores. Estas son endurecidas mediante luz ultravioleta y atacadas por ácidos encargados de eliminar las zonas no cubiertas por la impresión. Los detalles de un microprocesador son tan pequeños y precisos que una única partícula de polvo puede destruir todo un grupo de circuitos. Las salas empleadas para la fabricación de los microprocesadores se denominan salas limpias porque el aire de las mismas se somete a un filtrado exhaustivo y está prácticamente libre de polvo. Además, el personal utiliza unos trajes que se le conoce como disfraz de conejo, lo cual permite evitar que el mismo cuerpo humano genere algún tipo de contaminantes. Luego, la oblea es cortada y cada chip individualizado. En esta etapa, el microprocesador es una pequeña placa de unos pocos milímetros cuadrados, sin pines ni cápsula protectora. Cada una de estas plaquitas será dotada de una cápsula protectora plástica, en algunos casos pueden ser de cerámicas, y conectadas a los cientos de pines metálicos que le permitirán interactuar con el mundo exterior. Estas conexiones se realizan utilizando delgadísimos alambres, generalmente de oro. El oro es un excelente conductor de electricidad. Por su atención. Muchísimas gracias.